Vamos a conversar con José de Chávez, él es subdirector de la ONG Cooperación, que realiza un trabajo permanente de observación sobre todo al tema de conflictos mineros y a la minería en general y a otras actividades vinculadas con recursos naturales y por supuesto sus efectos sobre el medio ambiente. Tía María, sin duda, es el tema, pero a partir de Tía María, todo lo que significan los conflictos mineros y a partir de conflictos mineros, todo lo que significa inversión minera pendiente. ¿Cómo está, José? Qué gusto saludarle. Buenos días y bienvenido a Exitosa. Buenos días y gracias por la invitación, un gusto. Bueno, el Observatorio de Conflictos Mineros, tengo entendido, va a presentar un informe, que es un reporte semestral, sobre cómo está precisamente la situación de Tía María y otros proyectos pendientes en minería. Es así, ¿no? Es así, efectivamente. Mañana miércoles estamos presentando este informe que lo hacemos cada 6 meses y que busca analizar las tendencias de la conflictividad social en el Perú. Y sin duda, hoy en día coincide con este conflicto Tía María y me da la impresión que en un país como el Perú, donde sin discusión la minería es una actividad importante, deberíamos comenzar a preguntarnos por qué esta recurrencia de conflictos sociales vinculados a la minería. Hace 2 meses y medio estábamos hablando de las bambas y ahora, de golpe, nuevamente hemos entrado a un capítulo complicado, difícil, como es el caso de Tía María, ¿no? Y según el análisis de ustedes, ¿qué esconde estos conflictos? ¿Qué hay detrás de estos conflictos? ¿O cómo se explican estos conflictos? Si es que, según lo que todos los analistas y los economistas señalan, realmente nos puede traer enorme cantidad de recursos, inversión, impuestos, desarrollo. ¿Por qué hay la resistencia tan fuerte en el caso específico de Tía María, José? A ver, creo que lo primero que es importante subrayar es que la impresión que tenemos es que el país se preparó hace 25 o 30 años para recibir flujos de inversión en minería, ¿no? Para tener un marco legal muy atractivo para las inversiones mineras, cosa que funcionó bastante bien, pero al mismo tiempo la impresión que tenemos es que el país no se preparó, no se ha preparado todavía para enfrentar los conflictos que esas inversiones comenzaron a producir. Y por eso en los últimos 25 o 30 años hemos tenido una recurrencia muy importante de conflictos sociales vinculados a la minería en diferentes momentos. Esto ha sido un caso recurrente en los últimos 4 gobiernos. Tal es el caso que, por ejemplo, Tía María, estamos en el tercer estallido social. El capítulo Tía María ya lo vivió el gobierno del señor Alan García, no lo pudo sacar adelante. Después lo volvió a vivir el señor Humala, que fue cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental el 1 de agosto del año 2014. Y ahora lo está viviendo nuevamente este gobierno con el señor Martín Vizcarra. Entonces, sin duda, al margen de quién nos gobierna y al margen del proyecto minero en específico, hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué crees que no esté funcionando bien? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué no funciona para, si la palabra es adecuada, qué no funciona para seducir a la gente respecto a las supuestas bondades de la inversión minera? A ver, lo primero que es importante subrayar es que no todos los conflictos son iguales, ¿no? Tenemos conflictos que son de convivencia, de coexistencia. Creo que el caso de las bambas es un buen ejemplo de eso. Es decir, ahí las comunidades no estaban pidiendo que la minería se vaya. Lo que estaban señalando era que, digamos, habían aspectos económicos, sociales, ambientales que deberían ser negociados para lograr un acuerdo. Ese es un tipo de conflicto. Pero también tenemos conflictos de resistencia y de rechazo a la minería, como es el caso de Tía María. Han habido otros casos, pero Tía María es un excelente ejemplo donde la gente percibe a la minería como una amenaza, en este caso, a su principal actividad económica, que es la agricultura. Ahora, ¿qué es lo que no está funcionando bien? En primer lugar, me da la impresión que el Estado todavía genera mucha desconfianza. Me da la impresión que el Estado no tiene ni la institucionalidad ni la capacidad para actuar, por ejemplo, de manera preventiva en relación a los conflictos, y Tía María es un excelente ejemplo. Le estamos diciendo al gobierno del señor Vizcarra: oiga usted, ¿por qué antes de darle la licencia de construcción no fue a la zona, no conversó con la población, con los agricultores y explicó cuál era la situación? ¿No? Tenemos este problema de un Estado que reacciona tarde cuando el conflicto ya estalló y además con muy poca presencia en los territorios. Y por último, creo que también en los últimos años se ha debilitado la institucionalidad ambiental.
todos los proyectos como Tía María tienen que elaborar un estudio de impacto ambiental, un estudio que es financiado, que es contratado por la propia empresa y que es aprobado por el Estado. El caso de Tía María fue aprobado por el propio Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad encargada de promover la inversión minera. Hoy en día eso ha cambiado un poco, pero todavía tenemos una institucionalidad ambiental que es muy débil y todavía predominan, digamos, los ministerios productivos. Y lo que se trata, como en todo país donde hay recursos naturales importantes, es que haya una institucionalidad ambiental que genere confianza y que la gente diga que va a proteger realmente sus derechos, ¿no? Correcto. Ahora, estos factores sin duda explican gran parte no solo del proyecto de rechazo a proyectos como Tía María, sino a otros más. Pero en el caso específico de Tía María, a estos que usted nos ha señalado como factores, digamos, generadores de la resistencia, hay que añadirle la enorme desconfianza que la gente le tiene a la mismísima empresa. Es decir, quizás si hubiera otra empresa con mejor cartel, con mejor antecedente, quizás si hubiera una mejor empresa que no tenga ahora mismo 2.500 trabajadores diciendo la desgracia de empresa que es, que no tiene ni siquiera la delicadeza de sentarse a la mesa, que somete procesos a arbitrajes y que cuando pierde procesos a arbitrajes los replantea en el Poder Judicial para seguir. Si tuviéramos una empresa que hubiese trabajado en Moquegua y no tuviese usted a su gobernador regional diciéndole ahorita, hace media hora o hace 2 días, todo lo que ha hecho en ese lugar y todo lo que debe en ese lugar, y por supuesto todo el tema de lo que significan los pasivos ambientales que ha dejado en esta parte del país, quizá podría mejorarse, porque estamos hablando de una empresa que no tiene pues ningún cartel para ir y decir yo no voy a hacer contaminación, yo voy a respetar medio ambiente, yo voy a convivir con agricultura, cuando por supuesto su pasado reciente evidentemente lo incrimina de manera directa, ¿no? Y no lo tiene en el Perú y no lo tiene fuera del Perú. Esta empresa, el Grupo México, que es la dueña de Sauber, tiene también muy malos antecedentes, muy mala reputación en el propio México. Entonces sí, efectivamente, estamos hablando de una empresa que tiene una mochila muy pesada, una empresa que está asociada a problemas de contaminación históricos en Toquepala y en Cuajone y en sus actividades de fundición y refinería en Hilo, también en Moquegua. Pero no solamente son, digamos, datos históricos, sino que si cualquiera de los oyentes, revisa las empresas sancionadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, y uno pone Sauber, va a haber una serie de sanciones, una serie de incumplimientos y una serie de malas prácticas de Sauber, no hace 20, 25 años, sino en los últimos años, ¿no? Entonces, sin discusión, es una empresa que que tiene una trayectoria seriamente cuestionada, pero además, en este caso de Tía María, es una empresa que pasó por un capítulo en el año 2014-2015, donde todos los peruanos escuchamos una negociación entre un dirigente social y un representante, aparentemente un representante de la empresa, que estaba negociando unas lentejas. Sí. Todos nos acordamos del capítulo de las lentejas. Es decir, por un lado, una persona que estaba dispuesto a ceder al soborno, y por otro lado también otro actor que estaba intentando sobornar para quebrar la resistencia y el rechazo al proyecto del movimiento social. Entonces, todos esos antecedentes sin duda alguna cuentan, ¿no? Correcto. Ahora, José, en un esfuerzo, digamos, extraordinario de ser propositivos, ¿ves alguna salida a este tema? Pese a todo, por supuesto, el panorama es enrarecido, no tenemos un Estado que genere garantía, se han ido desmontando una normativa que le daba a instituciones como el Ministerio de Ambiente mejores prerrogativas. Es cierto que hemos avanzado un poquito en OEFA, pero pudimos haber avanzado más. La empresa no da garantía, la gente tiene resistencia. En medio de ese panorama enrarecido, ¿alguna luz de esperanza en lo que se pueda plantear como alguna alternativa para que Tía María vaya, o el tema está cerrado? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es todos los esfuerzos necesarios y posibles para evitar que esta situación de tensión social escale y entremos a una situación de enfrentamientos y de conflicto. Ayer el paro ha sido pacífico y creo que eso es bueno, eso es positivo. Tía María ya nos ha costado 6 o 7 personas que han fallecido, decenas de personas heridas, procesos judiciales que están en curso. Es decir, ha sido un conflicto sumamente costoso para el país, para la región y para el Valle del Tambo, ¿no? Yo creo que cualquiera que diga que este conflicto se puede encontrar una luz y una salida en el corto plazo,
creo que está vendiendo humo. Es una situación muy difícil. Yo veo que los niveles de rechazo al proyecto siguen siendo fuertemente mayoritarios. Y en el Perú y en cualquier parte del mundo, cuando un proyecto no tiene lo que las propias empresas mineras denominan como la licencia social para operar, es bien difícil que el proyecto pueda encontrar una salida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para mantener los canales de diálogo, pero en una lógica... ¿Apostarías por una mesa de diálogo ahora mismo o dejarías que en todo caso se den las condiciones de la protesta, se apacigue el tema, el compromiso de no ejecutar absolutamente nada se mantenga, dejarle al tiempo la calma, la tranquilidad para bajar un poco los ánimos y esperar no sé pues qué tiempo, no sé, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, y luego nuevamente intentar algún tipo de diálogo? Yo sería de lo más cauto posible. Yo creo que la lectura que ha tenido la población de Valle del Tambo con la aprobación de la licencia de construcción es que ya las cosas eran inminentes, la empresa ya tenía todas las autorizaciones habidas y por haber para empezar el proyecto y eso lo percibían como una amenaza. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que las cosas se calmen. Eso no tiene tiempo, es bien difícil darle un tiempo. Y evidentemente que el Estado juegue un rol importante para recuperar en parte o en gran medida la confianza que sin duda alguna ha perdido y no tiene en este caso, ¿no? Muy bien. José, muchas gracias, un abrazo. Gusto de saludar. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre a su disposición. José de Chávez ha estado con nosotros, subdirector de cooperación. Va a publicar mañana, van a dar a conocer mañana. Realmente es interesante. Gente que hace seguimiento a los conflictos que hay en torno a la inversión, no solo en minería, sino en todo aquello que significa recursos naturales. Y creo que nos pueden dar algún tipo de aproximación a entender qué está pasando en Tía María y en otros lados más de nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más en Exitosa y Hablemos Claro.